28 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Lo habíamos anunciado en el inicio del programa y ya prácticamente en el epílogo de este día viernes de Antes de ver el sol, lo vamos a saludar al doctor Luis Eduardo Tolosa, el Nano. Nosotros lo conocemos como el Nano Tolosa y seguramente ustedes que nos escuchan también, porque él es abogado de SOEVA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la viña y también de bodegas. Y este año, el presidente, una de las actividades que exceptúa a pedido del gobernador Suárez, fue la de la cosecha, que también después trajo aparejado el reclamo de algunos sectores por las condiciones en las que trabajaban los obreros de viña, los trabajadores de las bodegas y hasta los propios cosechadores. ¿Cómo te va, Nano? El gusto de escucharte. Buen día. Buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cuál fue el saldo finalmente de la cosecha? Porque en algún momento hasta el propio intendente Rivadavia dijo la prioridad es la salud, pero si no hay trabajo hay hambre y el hambre también mata. Sí, mira, hay una cuestión cronológica que quiero corregirte en tu inicio. Cuando el presidente de la Nación dicta el decreto de necesidad de urgencia, el que declara la pandemia, el que declara el aislamiento social obligatorio, el que da publicidad de este problema que estábamos enfrentando los argentinos, no estaba la vitivinicultura dentro de las actividades exceptuadas. Eso, partamos de esa base. No estaba en ese famoso artículo 6 del decreto que establecía las excepciones. Entonces, nosotros, como entidad sindical, claro, sabedores de cómo se lleva la cosecha de uva, condiciones de insalubridad, de inseguridad, de hacinamiento, etcétera, etcétera. Conocemos todos los camiones repletos de cosechadores, uno al lado del otro, bajan y hacen su actividad que es de contacto físico permanente, la cuestión habitual de lo que es la cosecha. Entonces nosotros, sabiendo ese cuadro, digo nosotros cuando me refiero a la entidad sindical, a la federación, emitimos un comunicado donde justamente decíamos que todos aquellos operarios que estaban comprendidos en estos dos convenios colectivos de la actividad vitivinícola, viña y bodega, tenían que guardar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? Justamente por las condiciones en las que esos trabajadores prestaban servicio. Siempre fueron reprochadas por las condiciones esas de insalubridad que recién señalaba. A causa de ese comunicado, las cámaras empresarias del sector comienzan a hacer gestiones para que justamente la cosecha, la recolección de la uva, la elaboración del vino nuevo, estuvieran exceptuadas de esta cuarentena. Vale decir, fue el comunicado de FOEVA, la advertencia del comunicado de FOEVA, lo que llevó a que las cámaras empresarias hicieran que la actividad fuera incorporada como exceptuada. Y Esto fue así. ese fue entonces el resumen de lo que pasó. A pedido del gobernador se incorporó ese artículo para exceptuar el tema de la cosecha durante esta cuarentena. Sí, 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 indudablemente, porque es insistente la tarea que hace el sindicato a través de todos sus secretarios generales en todo lo que es el país, en la zona vitivinícola. Vivimos preocupados por las malas condiciones que se realiza esta actividad. Y eso te iba a Es un preguntar, trabajo, ¿en qué sí, condiciones trabajaron? ¿Accionaron algunos? Porque hubo muchos reclamos de que hasta en las bodegas no se tomaban las medidas de seguridad. bueno, ustedes acaban de dar la publicidad de un empleado de bodega en Tunuyán, creo, o Tupungato, que se contagió y papá e hijo están ahora afectados por el coronavirus. Las condiciones, a ver, vamos a aclarar un poco el tema. Es un trabajo cultural rudimentario donde la mano del hombre es indispensable.
no puede ser reemplazada en la actualidad por la máquina. El operario de viña, el operario de bodega, están en permanente contacto uno con otro, porque así son las líneas de trabajo. No están trabajando aisladamente uno del otro. Estamos hablando en esta época de cosecha, Sí. vamos a ser precisos en esto. Entonces, esas condiciones son donde el amontonamiento, el contacto físico, hasta puede llegar a ser accidental. Yo he escuchado recién al doctor Bertona cuando él decía de adiestrar a los médicos. ¿Por qué? Porque sin querer, cuando se están sacando una chaqueta, se pueden contagiar. Imaginémonos lo que va a hacer en la actividad de la vitivinicultura. A ver, el obrero de viña, el cosechador, el obrero de viña que es enviado a cosechar, le cambian la modalidad de pago del sueldo. Antes tenían un sueldo mensual, ahora se lo pagan por unidad de medida, por tacho. ¿Dónde le reditúa esa modalidad al trabajador? Y cosechando cada vez más. En esa tarea de pretender cosechar cada vez más, obviamente que se apura. Y la modalidad o la costumbre es que la familia hacen lo que se llama tachan. Están cosechando, llenan un tacho, viene el cosechador, se lleva el tacho cargado, lo descarga, vuelve corriendo, tiene otro, así. Y eso es sucesivamente. En esas condiciones, siempre se llevó a cabo la cosecha. No puede haber en una finca un expendedor de gel, de alcohol en gel, mucho menos va a haber un circuito de agua potable donde exista el jabón y permanentemente se esté lavando la mano. Esas son las condiciones objetivamente hablando. Eso le preocupó a las autoridades de FOEVA, entonces largaron ese comunicado. Luego de ese comunicado emitieron una suerte de protocolo para que, esta vez, es legítimo que todo empresario tiene que llegar a todo productor, la cosecha y la comercialización de su producto, es el objetivo de su emprendimiento. Y es legítimo el interés que tiene de cosecharlo. Y nosotros lo entendimos. ¿Pero qué dijimos? Bueno, trabajemos en conjunto, hagamos un protocolo. Se hizo un protocolo, se publicó, se bajó a las páginas de las cámaras empresarias. Algunos empresarios cumplieron, otros empresarios no cumplieron, y ahí nos encontramos con otro problema. ¿Por qué? Porque quisimos recurrir a las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Mendoza, justamente para constatar, ubicar primero a los empresarios infractores, constatar las infracciones, pero ¿con qué nos topamos? Nos topamos con que no teníamos los inspectores en higiene y seguridad en el trabajo, porque no tenían la instrucción de salir a constatar esas situaciones de irregularidad en la prestación del servicio. A ver, lo paradójico de todo esto es que FOEVA debió denunciar ante el subsecretario de Trabajo de la provincia que justamente en esta época de riesgo en la salud no teníamos inspectores de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza que constataran y pudieran sancionar esas infracciones a las leyes del trabajo. Es una paradoja, ¿no? Sí. Nano, te cambio de tema y Sí. te agradezco la atención. Ayer charlamos con un empleado de IRIT que tiene relación de dependencia hace 2 años. Lo notificaron por mensaje de texto que lo suspendían hasta el 30 de abril sin goce de sueldo. ¿Esto se puede hacer? ¿Qué defensa tiene el empleado ante una situación como la que le ha surgido a varios de los que trabajan en ese instituto? Bueno, no, la modalidad de la notificación esa no es así. Primero, no la conozco, pero no es la correcta. Segundo, a ver, si lo ha suspendido, tendríamos que ver bien la causa. Son varias las causas de suspensión. Quiero presuponer que esto se debe a esta situación de pandemia, donde muchas empresas están pasando por esa situación donde no pueden contar tal vez con la prestación laboral. Puede ser una cosa así, pero no, la ley no lo permite. Eso, así como está planteado la pregunta, no ha sido correcta la actuación de IDIT. No puede
notificar de esa forma esa situación. Primero, las suspensiones tienen que tener una causa, tienen que ser debidamente notificadas por escrito. Esto de WhatsApp es una cosa que se está abusando mucho ahora, puede servir como un elemento de prueba, pero no es un modo fehaciente. Pero yendo a lo concreto, desde el año 1988, que nosotros venimos teniendo en la República Argentina, ya normas jurídicas que han tenido que dictarse, justamente porque esta situación de irregularidad financiera en la República Argentina viene de antaño. Entonces los legisladores han empezado a sacar, pensando que con eso paliaban la situación, pero sacaban decretos de procedimientos de suspensiones preventivos de crisis, modificaciones de leyes, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad tenemos, desde el año 1988, un decreto que habla de el procedimiento que se debe seguir para proceder a suspender a los empleados. Luego tenemos la Ley Nacional de Empleo, esta que impide el empleo no registrado, que también establece un procedimiento de crisis. Después tenemos del año 2002 otro decreto que va reglamentando todas estas situaciones. Tenemos del año 2004 una modificación a la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Son normas jurídicas específicas que a todas las empresas, absolutamente todas las empresas privadas, claro, que hoy deciden suspender a sus empleados, tienen que hacerlo primero por una causal fundada, específicamente en la falta o disminución del trabajo, que no tiene que ser imputable al empleador, obviamente. Sí. Esto del coronavirus, donde el aislamiento social y obligatorio ha impedido que muchas empresas puedan trabajar, les ha trasladado a los empleadores ese impedimento de contar con la mano de obra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Suspenderlo? No los pueden suspender. ¿Le van a dar las vacaciones? No, las vacaciones no se pueden negociar. Las vacaciones se tienen que dar en el momento oportuno, cuando corresponda, y siguiendo el procedimiento que establece también la ley. Esto es una cosa a la que no estamos acostumbrados los argentinos. Ahora, fíjate, Hugo, hay, ya te digo, desde el año 1996 hay un articulito, el 223 bis, que te decía recién. Se llama prestación no remunerativa. ¿Esto qué significa? Todo empleador, cuando va a pagar los sueldos, tiene la mochila del famoso formulario 931, aportes y contribuciones. Bien, si el empresario, por esta situación de imposibilidad de contar con la mano de obra de sus empleados, recurre a esta figura jurídica de la prestación no remunerativa, justamente lo que va a hacer es no pagar ni aportes ni contribuciones, y puede pactar con su operario el porcentaje de su prestación. Es decir, no lo puede dejar sin ese ingreso mensual básico que es su sueldo. Y tenemos ahora, 2020, reciente, la resolución del Ministerio de Trabajo 276. Prohíbe todo tipo de suspensión de los empleos. Esto es muy claro, toda la estructura jurídica que tenemos vigente, repito, desde 1988 a hoy, en una misma línea de coincidencia. Señores, a los empleados no se los puede suspender y privárselos de su sueldo, si no se justifica la causa por la cual va a tomar esa decisión. Nano, te agradecemos mucho la atención. Gracias. Un abrazo, todo bien, adiós. Que la pases bien, gracias. El doctor Luis Tolosa, bueno, un poco dándonos clase, ¿no? A los que desconocemos. Bien.